Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en familia platicamos un poquito sobre temas diversos. Hoy tengo el gusto y el placer de que me acompañe mi madre. Madre, ¿cómo ha estado? Bien. Bien, bien. Bien, Bien. Y de nuevo tengo el placer de que nos acompañe mi hermano. ¿Cómo has estado? Bien, todo bien. Todo bien, excelente. Listos. Pues listos para darle, porque el tema de hoy es lo que está en boga de todos, en especial en los Unites, que quizás es lo que está sucediendo en Estados Unidos, es la caja china de los gringos. Pues bueno, sin más dilatación pasamos con el tema que es fenómenos aéreos no identificados, que es como actualmente los gringos le llaman a los ovnis o UFOs. Ya le cambiaron el nombre. Sí, mamones. Pues bueno, esta semana el mundo se puso un poquito medio loquillo. Ya tenemos mucho tiempo loquillos con la invasión de Rusia a Ucrania, hijos de perra. Con China, con sus ambiciones imperialistas contra Taiwán. Con nuestro presidente peleándose con cuanta persona pueda. Una sola China. Ey, hijos de la chingada. Ese Pues es el paro. Ey, no es porque el otro está teniendo No una es porque crisis. Taiwán, ay, me muero por ser una sola China. Exacto, ay, sí, quiero que coarten mis libertades, por favor. y prohibir Winnie Pooh. Ven, ponme cadena, Xi Jinping. Por favor, hazme tuyo. Pues bueno, pues resulta que el 26 de julio en Washington hubo una... bueno, déjenles, les platico un poquito. Los fenómenos aéreos no identificados han estado recibiendo mayor escrutinio por parte de el gobierno estadounidense. Ya con Donald Trump desclasificaron unos videos donde se veían objetos voladores siendo perseguidos por naves militares estadounidenses. Pues bueno, con el fin de arrojar más luz sobre dicho tema, en especial porque los gringos lo consideran una amenaza, un riesgo a la seguridad nacional, que en el Subcomité de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebró una audiencia este pasado miércoles 26 de julio en Washington, titulado Fenómenos anómalos no identificados, implicaciones en la seguridad nacional, seguridad pública y ahora transparencia. se va a llamar FANI. Todo en vez un montón. de OVNI. Exacto. Ya va a ser FANI. Y transparencia gubernamental. En dicho comité se presentaron tres testigos claves en la audiencia: Ryan Graves, David Fravor, que son dos ex aviadores de la Marina de los Estados Unidos, que revelaron encuentros muy publicitados con objetos no identificados o desconocidos en el espacio aéreo norteamericano durante entrenamientos militares, y David Crush, un veterano de combate militar estadounidense, condecorado y oficial de inteligencia del Pentágono. Él afirmó, que no es cualquier persona. No, ninguno de los tres todos son ex militares, sin excepción. Sí, uno de ellos serias exactamente, y uno de con ellos es sí. Uno de ellos formaba parte de por eso lo que dicen tiene más credibilidad. Pues parte del revuelo que se armó fue por eso, porque ya venía el gobierno estadounidense dando como muestras, como pues, liberando cierta información interesante, como para ir preparando a la gente ir preparando el putazo. Bueno, eso pareciera. Yo tengo otra explicación más mundana y les va a ahorrar y nos va a ahogar todas nuestras esperanzas de poder contactar a un E.T. y que lo toquemos su dedito y se haga luz. O como Fox Mulder, los enanitos verdes y los ojones en una realidad. Y los grises. Un montón de extraterrestres. Pues bueno. Bajo juramento, David Crunch, o sea que es bajo juramento, si el güey mintió, lo meten a la cárcel. Respondió preguntas de los representantes sobre avistamientos de objetos de otro mundo y la necesidad de una mayor autoridad por parte del Congreso sobre el programa de ovnis, investigación de ovnis. Grunch afirma, perdón si lo pronuncio mal, afirma que mientras estuvo en el grupo de trabajo de la comunidad de inteligencia, o sea, en el Pentágono, se dio cuenta de los programas secretos dentro del gobierno de Estados Unidos que estaban a cargo de las investigaciones tecnológicas relacionados con fenómenos no identificados. Él afirmó que el gobierno estadounidense posee evidencia física de los aparatos junto con material biológico extraterrestre. O sea, marcianitos. Que tienen... Sí, extraterrestres, sí. Bueno, eso puede ser muy amplio en el sentido de la palabra. O sea, quizás no tengan cuerpos de alienígenas, a lo mejor pues si cayeron desde el espacio exterior,
pues sus cuerpos resultaron tan dañados, pues como cuando se cae un avión. Sí, obvio, no van a estar vivos. No, y no solo eso, puede ser nada más pedazos, o sea, porque recordemos que si en un accidente aéreo, que suponemos que ellos vienen en sus navecitas, platillos, quedan despedazados los cuerpos. Sí. Entonces, quizás, porque él así dijo, o sea, material biológico. Sí, no dijo de origen extraterrestre. Que cuerpos completos, ¿verdad? Y pues bueno, el internet no explotó. Decían que no había explotado. Creo que porque hay demasiadas cosas pasando en el mundo. Muchas cosas. Que tienen al mundo como en un caos. Bueno, más bien no es que pasen muchas cosas, sino que antes no teníamos el acceso a tanta información para saber las cosas tan inmediato. Creo que esa es mi impresión. Porque me imagino la crisis de los misiles de Cuba, si hubiera habido internet, no hombre. Sí, o sea, habría estado reventando todo el asunto. Hubiera sido una situación de pánico y caos a nivel mundial. Exacto. Increíble. Sí. Sí, es que ha habido, bueno, la verdad es que ahorita con esto que le llaman ya este fenómeno de la inmediatez. Ajá. Que ya nos da fake news a pendejada y media. Que... Sí, no, es que está cabrón poder saber si una noticia es cierta. Y ahorita hasta han hecho hasta... Bueno, vi un youtuber, me parece que era gringo, que hizo una prueba para él le inventó una fake news. Ajá. Para ver hasta dónde llegaba. Y llegó hasta la BBC. Entonces, pues es que el problema es eso, o sea, les llegan yo creo que pum a los mismos medios de comunicación y es, pues como estamos en la inmediatez de ganar todo lo que sea, lánzalo, o sea, ya no hay chance de hacer una criba. Si es cierto. Para ver si es cierto. ¿Cómo? O sea. Y pues a veces, no sé, me imagino que no se quieren arriesgar. Ya nomás ponen ahí un disclaimer de informan. No, o la fuente fulanita de tal. Y ahí se la van llevando porque fuente va brincando. Ey, no fuente, lo vi en un TikTok. Así lo aplica, lo vi en un TikTok. O sea, ya, no, yo estaba viendo que ya se han garchado bien cabrón a CNN, así a la BBC, con que se lo chingan con fake news, con noticias falsas. Y fíjate, pues se supone que eran las cadenas noticiosas de más prestigio. Fox News y todas esas madres. No, sí, ya, o sea, pero volvemos a lo mismo, los culpables somos los mismos consumidores. Sí. No, y es increíble la velocidad a la que se mueven ya las noticias. Es instantáneo para nosotros. Una cuando ya vienen muchas detrás. Y eso ocasiona el problema de que hay sucesos que sí se les debería de prestar más atención, pero como ya vienen otras, tal vez más escandalosas detrás, pues pasan a segundo término. Sí, de hecho yo creo que eso ha favorecido a este gobierno. Sí. En contrario a otros pasados. Como pum, ya agarraron robando a algún cabrón. O ya un papá loco se metió a amenazar a una maestra en un kinder y... ¿Quién se acuerda de los inmigrantes que murieron? Sí. Ay, no. O inclusive a nivel mundial, pues la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, a lo mejor en los primeros días sí era algo... Sí, era algo que realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, es un acto totalmente barbárico y que deberíamos de seguir condenando. Y que sigue siéndolo. Pero miren, tenemos millones de subnormales que lo apoyan. Voy a hacer un paréntesis aquí. Que justo yo estaba leyendo una investigación de Estados Unidos que decía que actualmente ahorita no podemos sostener una plática durante 5 minutos de un solo tema. Como lo que hicimos ahorita. No se puede. Por eso es que los podcasts, como hablan de un tema, empiezan a tomar un poco de relevancia. Porque como realmente tú no... Si se fijan, es raro que te encuentres con una persona que hables de un tema. Y antes no. Antes era, pues vamos a hablar de cómo te fue en el día. Y me cuentas cómo te fue en el día. Todo y durabas el día, una hora y media platicando con una persona. Ahorita no. Ya de repente salió un tema que brincaste uno u otro. Y el génesis de la plática. Es que estamos bombardeados por demasiada información. Creo que nuestro cerebro está sobreestimulado, ¿no? Inclusive Bien nosotros cabrón, mismos no Dios me soportamos, yo creo, ya permanecer en un solo tema por más de que 10 minutos, 15. Pues está cabrón. Por eso los extraterrestres no saben. Bueno, y volviendo al tema. Pues bueno, volviendo al tema. Pues, mire, a partir de esta noticia, pues yo quise buscar información un poquito más de proyectos serios. O sea, no porque esta noticia no sea seria, a mi ver no tiene ahí como que implicaciones más políticas que de ciencia.
Pero quise buscar políticas proyectos. y de entretenimiento, ¿será? Sí, creo que es la caja china de los gringos. Ya les gustó, ¿no? Porque tal vez Carl funcionó. Sagan, no sé, o sea, fue casualmente cuando de Carl Sagan, cuando estaba Estados Unidos estaba interviniendo, metiendo cuchara en los países que estaba resalzando el comunismo. Sí, que se querían hacer comunistillas. Entonces tú dices, qué casualidad, y ahorita ¿Qué pedo? como que Estados Unidos también no está pasando muy buena racha. En general su gobierno, tiene ya tiempo que nomás no levanta. Sí, es que tiene un pedo bien grave con las drogas, así cabrón, muy, muy grave su problema con las drogas. Se han viralizado demasiados videos con gente así modo totalmente. zombie, está en bello, así. Pues justamente acá, pero el asunto es ese. Para mí, por eso es que busqué como proyectos que fueran más serios. Encontré uno de los más importantes, que es SETI, que es el acrónimo en inglés de Search for Extraterrestrial Intelligence, que básicamente es, bueno, en Spanish o en español, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Dicho proyecto, es un proyecto en conjunto que engloba muchos proyectos. ¿Por qué? Porque la búsqueda de inteligencia extraterrestre se utilizan múltiples medios de comunicación. Uh-huh. Pues básicamente es algo muy complejo, se basa en buscar análisis de señales electromagnéticas capturadas por radiotelescopios. Uh-huh. Aquí los radiotelescopios ya lo hemos visto. Si han visto la película de Contacto, si no la han visto, vayan a verla. Décadas haciéndose. La película de Contacto está súper perrona, explica parte de ese proyecto. Ay, unos ¿cómo se llaman? ¿Doritos? Unos Doti. No, patrocínenos. Doritos y Pepsi. Me mama la Pepsi. Pues con la esperanza, en este mismo proyecto se lanzaron muchos mensajes. Hay uno de ellos muy famoso donde se mandó. Del wow. Ese es. ¿El sonido wow? Vaya lo que señal ¿Así wow. se pronuncia? Wow, así de wow. Wow. En dichos proyectos de escucha y de envío de información, pues hay dos que fueron los que más dicen que son como los más relevantes, donde se obtuvo señales del espacio. Iba a decir exterior, pero no, el espacio exterior es una cosa y el espacio es otra. La primera señal es la más intrigante que hemos captado, que literalmente, que me lo dijo mi madre, se llama la señal wow. Uh-huh. O wow. Uh-huh. Es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos la captación de una señal de radio que podría tener un origen terrestre y haber sido emitida por seres inteligentes. El 15 de agosto, El 15 de agosto de 1977 a las 23:16 horas, o sea, a las 11:16 de la noche, el radiotelescopio Big Ear, no sé cómo se diga, Big Ear, recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos, proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. O sea que sí era con intención, pues, no era... vamos a ver aquí el asunto. Un sonido perdido, ¿no? Aquí vamos a ver esta señal es muy interesante. Justamente creo que en el 2020 un investigador logró copiar ese sonido. Porque no se grabó, ¿verdad? No se pudo sí se grabó, sí está grabado y le va. De acuerdo con el protocolo utilizado, eso fue en los X-Files cuando se grabó. Hay un capítulo donde hacen esta alegoría esa. De acuerdo con el protocolo utilizado, esta señal no fue grabada, sino que fue registrada por la señal de la computadora del observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. ¿No se grababan en ese tiempo? Solamente quedaba registrado en el papel. ¿Verdad? Uh-huh. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry H. Eyman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces. O sea que no se dieron cuenta en el momento. No. Uy, qué lástima. Ajá. Doritos. La señal fue conocida como wow debido a la anotación que Jerry hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa. Durante muchos años se ha investigado ¿Lo han reproducido como se hubiera escuchado? Mire, justamente en el 2020, eso no lo noté, pero sí lo leí. Un investigador, 2020 o antes del 2020,
un investigador logró reproducir el sonido. O sea, la señal, perdón, ¿cuál sonido? La señal. Porque era una no señal era un sonido, de radio. se traduce esa señal a un sonido. Incluso yo no sabía, pero muchos eventos naturales los puedes captar tú en la radio. Por ejemplo, un relámpago, si tú tienes encendida tu radio en la frecuencia FM, si mal no me equivoco, o igual me equivocame, se escucha el sonido del relámpago, no como tal, sino la distorsión. Antes de que truene, sino ese es como especie de chirridito. Sí, es que recordemos antes de que reviente el rayo, sí, ¿verdad? Que lo que lo detectan los radiotelescopios son ondas electromagnéticas. Nuestro sol tiene un sonido. Incluso tú lo puedes buscar, sonido del sol, y escuchas el sonido. La tierra, ¿no? Todo lo que producen ondas el sol canta, ¿cuándo calienta? La incondicional. Es de veras. Tenemos un sol muy talentoso. El sol de México. Ya. Durante muchos años se ha investigado el origen de la señal. Las explicaciones van desde un mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Ninguno de los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección han encontrado nada usual. O sea, han apuntado a donde se supone que donde venía la señal y no la han vuelto. Exacto. En 2017 se especuló que la señal podría ser ocasionada por el paso de un cometa, pero yo leí que ya había sido descartada esa explicación. ¿A cuántos años luz está la constelación de Sagitario? Dijiste. Ay, se la debo, está súper lejísimos. Muy. Sí, porque si tomas en cuenta, pues te imaginas cuándo se vuelve. No, justamente, ahorita traigo unas comparaciones para que veamos el vehículo más rápido que hemos fabricado los seres humanos para que se mueva en el espacio exterior, o se va a mover, y comparado con la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, para que veamos cuánto tardaremos en llegar y qué tan complicado es para una civilización teterete poder moverse, o sea, porque hay que cuenta que lo que no entendemos aquí es que no solamente los seres humanos no sabemos si hay vida en el universo. Nosotros actualmente con la tecnología es físicamente para nosotros imposible desplazarnos en el universo. Ningún objeto se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ponerse a decir no solamente que el gobierno de Estados Unidos tiene material alienígena, sino material inteligente, o sea, de seres inteligentes. O sea, sí, no, porque realmente están hablando de naves espaciales, exacto, tecnología avanzada. O sea, ya no es cualquier cosa. Y siendo bien honesto, si encontraron la manera, que es imposible, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo, o sea, físicamente no se puede viajar más rápido. Ajá. Y bueno, encontraron la manera, o ya sea de doblar el espacio y tiempo, encontrar la manera es una de las formas de conectar un agujero negro con un agujero blanco, que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el agujero negro lo que hace es la gravedad. Entonces hay otra cosa que se llama antigravedad, que es al revés. Que es pero no sabemos si existe. Pero eso no se ha comprobado todavía. ¿Es una teoría? Entonces para crear un túnel cuántico, un agujero que conecte, se necesita un agujero blanco una que lo que haga salida. es que tenga una antigravedad, podría decírsele. El negro es la entrada, el blanco es la salida. Sí. El agujero negro es la entrada, el agujero blanco es la salida. El negro lo que hace es, tiene demasiada gravedad, está chupando muchísimo. Capaz de desbaratar estrellas, absorber galaxias, lo que sea. Tiene demasiada energía, demasiada gravedad. Entonces, en teoría lo que pasaría es acercarse a una nave a un agujero negro, el agujero negro lo jalaría. No quedaría nada. No quedaría nada. Pero, o sea, si se pudiera en realidad... Justamente sería eso, chuparía o succionaría. Ya que les platico por qué no podemos nosotros viajar a la velocidad de la luz para que entendamos por qué los teteretes la tienen tan difícil. Es que la gente no sabe. No saber qué es un teterete. Sí. Sorry. Pues bueno. O sea, para que dimensionemos de lo que están hablando, de lo que estamos hablando. Y real de que eso pudiera ser real. Cierto. ¿Por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz? Bueno, esa señal es la más interesante. Hay otra que se llama la señal SHGB02 más 14A, que igual también es una señal descubierta en 2003 también por un proyecto, parte del proyecto SETI. También fue una señal. Sí, esta señal fue observada 3 veces en una frecuencia de 1400 Sí se grabó con sí, esa sonido. Sí está grabado. O sea, esa si la ponen, si la encuentran, si la escuchas. El origen de la señal de radio está ubicada entre las constelaciones de Piscis y Aries, en una dirección en la que no hay estrellas observables en 200 años luz.
y es una señal muy débil. Pero es también muy interesante. No, o sea, el detalle de estas dos señales y demás que se han escuchado es que volvemos a lo mismo, nada comprobable. Estamos en ceros. O sea, no se puede decir el origen, pero tampoco, o sea, no podemos decir que es de origen inteligente, pero tampoco podemos decir que no es inteligente. Y no existe la más mínima o remota posibilidad de que hubiera surgido de la Tierra o de algún cuerpo celeste que está alrededor de la Tierra. Es que mire, hay otra cosa. Un agujero negro pudiese haber sido que captara una señal en el pasado, y realmente si creemos que el espacio y tiempo es una línea que se puede doblar y manipular, pues nos la regresara. Porque realmente se sabe muy poco de los agujeros negros, muy poco. Apenas en 1970 fue cuando se descubrió totalmente que sí existe un agujero negro. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, las estrellas siempre andan en pares, siempre. ¿Ah, sí? No, eso nos hace todavía nosotros más especiales. Las estrellas usualmente son binarias, los sistemas solares son binarios. Y cuando se ha encontrado una sola... Pobres para los fluidos. Y cuando se ha encontrado una sola, es porque ya murió su acompañante. O sea, hay restos todavía de ella orbitando o dentro de la misma estrella. O se lo tragó. Ah, bueno, ¿qué pasa con un agujero negro? Una de esas estrellas implota. Crea una fractura por tanta energía que se produce. Abre una fractura en el espacio y crea un agujero negro entre el tiempo y espacio. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Bueno, pues tanta la energía, tanta la gravedad que genera un agujero negro, que a su alrededor empezó a jalarle partículas, pedazos de luz a su otra estrella, a su acompañante, y empezó a hacer un círculo. Entonces alguien vio, dijo, cabrón, en el espacio, en la oscuridad, porque es un agujero negro, ¿cómo vas a hallar algo negro en lo negro? Encontraron que había un círculo girando de partículas. Fue la manera en la que se descubrió un agujero negro. Uy, qué padre debe de haber sido eso. Entonces, de hecho, cuando revelaron la primera fotografía, todo el mundo esperaba ver, no sé qué esperaba ver, la verdad. Un aro de luz, aunque sea. No sé, no he visto demasiadas películas. Bueno, se crea ahí una teoría que esa pudo haber absorbido un mensaje que nosotros mandamos o en el futuro o en el pasado y regresarlo. Es que, mal les va. Porque bueno, para mí el hecho de que se hayan captado estas señales deja más dudas que respuestas. Es que así es la ciencia, muchas veces deja más dudas que certezas. Que ya escuchando lo que Alan dice, yo me inclino a pensar más que fue eso. Bien. Por la simple y sencilla razón de que no podemos romper la velocidad del sonido, de la luz, por las cuestiones de la ley de la física. No, es que no es que no podamos. No hay nada así. El absoluto en el universo es que ningún objeto se puede mover más rápido que la luz. Nada. No. Vamos, ¿por qué? La velocidad de la luz, la pregunta es ¿por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz? Y ustedes dirán, oye, fulanito, pero esto qué carajos tiene que ver con el podcast que ya se desviaron de los temas. Pues muy sencillo, para podernos mover entre las estrellas, necesitamos saber qué distancia hay entre las estrellas y nosotros. Igual, o sea, los extraterrestres tienen que llegar de sus estrellas a nuestras estrellas. Sí. Y las distancias en el universo son cabroncísimas. Pues allá vamos. Y ellos también están sujetos a las leyes de la física. Sí, ellos no. Exactamente, hay otra cosa que tiene que quedar bien clara a los que nos están escuchando. Las leyes de la física son las mismas aquí y en otras galaxias que están a miles de millones de años luz. ¿Por qué? Porque si no operaran de esa manera, el universo no podría coexistir. Se quebrara, se desbaratara, es como algo tejido. Tiene que llevar una secuencia. Es como las reglas del Monopoly. Exacto, o sea, no podría operar. Hay un orden en el universo y no se puede romper. ¿Y por qué no podemos viajar más allá de la velocidad de la luz? Pues porque nos desbarataríamos. No, ahí le va. La velocidad de la luz en el espacio representa un límite absoluto de velocidad en el cosmos. Ningún objeto puede superar la asombrosa cifra de 300,000 kilómetros, es un poquito más, por segundo. Porque si se acuerdan qué pasaba cuando el Concorde rompía la velocidad del sonido. Sí, se escucha un boom sónico. Un trueno, ¿verdad? Sí. Conforme nos acercamos a esta velocidad, no es que nos desbaratemos. Conforme nos acercamos a esta velocidad, la física nos indica, las físicas son las teorías que desarrolló Albert Einstein, que se requiere una cantidad cada vez mayor de energía para lograr el movimiento de un objeto. Alcanzar la velocidad de la luz implica que se necesita una cantidad de energía infinita
Para poderlo hacer. Sí. ¿Cuál es la más alta velocidad que se ha logrado alcanzar el ser humano? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la luz se puede mover a esa velocidad? Porque debemos de partir de este hecho. La velocidad de la luz parte de la luz. Sí. ¿Y qué porque la luz sí lo puede hacer. Exacto, la luz está hecha de fotones. Uh-huh. Estas partículas tienen algo muy curioso. Algo que ninguna otra partícula tiene en todo el universo, que es, no tienen masa. ¿Los fotones son átomos de luz? Se podría decir. Es la partícula de la luz. Pero sí, usted como lo está viendo es. Pues al no tener masa, su masa es 0. Por lo tanto, se puede mover a esa velocidad sin que se requiera energía infinita. O sea, si le pudiéramos dar una explicación humana, no tienen cuerpo. No pesan. No, es que mire, son como se una podría para que decir un no peso, objeto pero pueda viajar a la velocidad de la luz, cada vez que se está acercando a la velocidad de la luz, su masa tiende al infinito. justamente a eso es a lo que voy. Ese Es es el una problema. explicación. O sea, pesa más, ¿o cómo? No, la energía que necesitas es infinita para impulsarlo a que se mueva a esa velocidad, porque esa velocidad su masa tiende al infinito. Uh-huh. Mira, ahí le va una explicación sencilla. Tal vez hayas oído que un objeto, o tal vez usted haya oído que un objeto que viaja a la velocidad de la luz adquiere una masa infinita. Eso no es tan cierto como eso. La realidad es la siguiente. A ver, pero ¿qué es una masa infinita? O sea, es que no eso es se complicado para mí complique. entender. No es, ahí va. El objeto no aumenta su masa, o sea, se empieza a hacer gordo, así, gordo. No. Su comportamiento es su comportamiento, no en sí que se vuelva gordo, no, sino el comportamiento empieza a asemejarse como si tuviera más masa. No es que esté adquiriendo más masa, o sea, así sea un alfiler, si se empieza a mover más y más rápido, empieza a adquirir un comportamiento, como si estuviera esponjando, pero no está esponjando. Pero sigue pesando lo mismo. Sigue, exacto, su pero masa. Ocupa más espacio. Tampoco. No, simplemente su comportamiento. Es que debemos de tener en las cuestiones de la física, nuestra percepción nos engaña mucho. O sea, no, el alfiler se sigue viendo igual, pero simplemente su comportamiento es como si ya tuviera más masa. Pues bueno, ahí le va un ejemplo. Si una persona de 65 kilogramos viajara a la mitad de la velocidad de la luz, se comportaría como si tuviera una masa de 87 kilos. Uh-huh. Como si estuviera más, se esponjaría, así eso. Fíjense, vamos a aprovechar para de una vez desarmar una idea que ahorita anda rodando. Ok. Hay gente que cree que si tú te caes dentro de un elevador, puedes saltar y salvarte antes de que colisione el elevador con el suelo. Pero es el ejemplo perfecto. Tu peso actual, bueno, en mi caso son un poquito más de 90 kilos. Cuando yo adquiero la velocidad a la que voy descendiendo con el elevador. No llevo una velocidad distinta yo. Bueno, si yo quisiera saltar para arriba, tendría que impulsarme yo estaría pesando 4 o 5 veces más, porque mi velocidad ya cambió. Yo en mi estado de reposo peso eso, pero en un estado de velocidad que voy para el suelo, necesitaría 4 o 5 veces más energía de la que actualmente peso. Es que es una de las cosas. Voy a hacer una pregunta a lo mejor tonta. No hay preguntas tontas. ¿Flash se basa en todo eso? Flash se pasa todas las leyes de la física. Por el arco del triunfo. Porque para empezar con Flash hablan de una partícula hipotética que son los taquiones. Los taquiones, que son a nivel subatómico. Y la fuerza de velocidad. A nivel subatómico. Bueno, de hecho ellos se fueron a la fácil. Crearon un universo paralelo que supuestamente es quien controla la velocidad. Pero bueno, en alguna serie de Flash explican que son los taquiones quien le dan realmente la velocidad a Flash. Los taquiones es una partícula subatómica hipotética, realmente no hay. Sí, no hay algo y que es capaz de moverse más rápido de la velocidad de la luz. Pues bueno, ya para finalizar el ejemplo, si la persona se moviera al 90% de la velocidad de la luz, se comportaría, no tendría la masa, se comportaría como si pesara 172 kilogramos. Y ustedes dirán, bueno, al 90% de la velocidad no hay tanto pedo, pero mientras más te acercas, o sea, una vez que ya estás más cerca, ya es cuando tu masa tiende al infinito, a comportarse como si tuviera infinita masa y por lo tanto requieres infinita energía. Ese es el problema. Por eso no lo podríamos hacer. Exacto. Cualquier cosa que tenga masa en este universo no se puede mover a la velocidad de la luz. Ese es un absoluto. Sea un cohete espacial. Y eso fue lo que descubrió Albert Einstein, por eso se ganó el premio Nobel.
porque él logró descubrir ese fenómeno. O sea, él logró mediante ecuaciones matemáticas explicar eso. Hay videos donde explica muy interesante todo el razonamiento que él tuvo. Sí, el por qué, o sea, cómo lo hizo llegar a esa darse conclusión cuenta de que la luz se movía, y que nada se movía más rápido que la luz. Por más que sean ateos, agnósticos, la mayoría nos dice que somos únicos. O sea, que nuestro universo como opera pareciera que lo hizo... que tiene ciertos fundamentos. Ciertos fundamentos que los hizo un físico, un matemático, un programador. Entonces, retomando ese argumento, ok, dicen que hay naves voladoras, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo es que no los vemos en otros planetas si tenemos la tecnología suficiente? Hay muchísimas maneras para poder, desde donde estamos ahorita, verificar si hay vida o no en otros planetas. Uh-huh. Hay muchísimas maneras de averiguarlo. ¿Por qué no hemos dado en otras galaxias con vida? ¿Por qué no se ha encontrado? Y además me están diciendo que una civilización o un organismo, como le quieran llamar, encontró la manera de doblar el espacio y tiempo, si es que pudo, o viajar durante milenios. Uh-huh. Porque esa es otra teoría que hay. Hay una teoría que dice que, no sé si saben, pero hay una especie aquí de... Me parece que es un molusco. ¿Qué te parece si nos platicas en el siguiente podcast para cerrar Uh-huh. y en el siguiente? Yo ya les platiqué de los obstáculos. ¿Qué falta? ¿Por qué no es posible? Falta para poner yo en el siguiente podcast, les pongo el ejemplo de cuánto tardaremos en llegar a Alpha Centauri, que es un putero de tiempo, con el objeto más veloz que hemos construido, el aparato más veloz. Lo vamos a platicar en el siguiente podcast, las formas que propone la gente o que creemos que pudiesen ser una solución a la problemática de cómo llegaron aquí. Cómo llegaron esa. Madre, ¿alguna notación? Pues que confirma lo que yo pienso, que no existe vida extraterrestre. Vida teterética. Por la principal razón que acaban de explicar, aparte de la enorme distancia que hay, que no podemos alcanzar la velocidad de la luz y ni con la velocidad de la luz podríamos llegar. Ya usted ya dijo algo muy importante que vamos a atacar. Ni con la velocidad de la luz podríamos. Y aparte, cuando tú viajas más rápido, el tiempo se alarga. Se alarga, es otra de las entonces. Cosas interesantes. O sea que como que las leyes de la física las crearon para que no hiciéramos trampa. No, es que no, es que funciona. El universo sí opera. Sí, no, porque también está chido. Bueno, ya, a ver. Continuamos en el siguiente. Es todo antes de brincar. Parte. Carnal, una anotación final. Bueno, mi anotación final sería que investiguen el por qué no se puede. Está muy interesante. O sea, porque sirven conocimientos básicos y te das dando cuenta de cosas de la física, pues realmente del por qué no es posible. O sea, yo entiendo que a veces uno vea videos y cosas así que tú quieres creer. Y que también otro argumento muy válido es como en un universo me parece que leí la cifra, creo que es 10,000,00,00,00 elevado a la 24 por 24, que es el aproximado de estrellas, ¿verdad? De estrellas que hay en el universo, o sea que es un número putero, Entonces, billones de billones. Yo también digo, ok, en todo eso no hay nadie más. Es terrorífico pensar que no hay y que sí hay. A mi criterio. Primero, pues, si les gustó el podcast, suscríbanse, denle like. No es de política, es de otras cosas. Queríamos que descansaran de eso. Lo segundo es, en el siguiente podcast vamos a hablar sobre las formas de evadir este asunto de la velocidad de la luz. Les voy a platicar un poquito de la paradoja de Fermi, si mal no recuerdo que se llama. Y, pues nada más, invitarlos, como dice mi hermano, lean un poquito más sobre cómo funciona el universo. Hay cosas súper complejas, la relatividad es súper compleja, o sea, lo que yo les expliqué es una pendejada comparado con la forma en que lo visualizó Albert Einstein y las fórmulas matemáticas, o sea, eso de EMC al cuadrado es sencillo, o sea, no, realmente su razonamiento fue increíble. Yo para mí creo que es uno de los más grandes hombres de la historia humana. Y pues tenemos esta caja china, a mi ver, para mí esto es pura distracción por parte del gobierno americano, tienen pedos muy gruesos, creo que nada más es un distractor, pues para pendejar a su sociedad o irse por la tangente. Debe de ser muy grave lo que están pasando para que recurran a esto. Exacto. Pero creo que también se atienen a que las noticias rápido vienen, rápido se van. Entonces pasan, en 15 días ya ni va a estar hablando de esto, van a estar hablando de otras cosas. Muchas gracias por escucharnos, bye.